Estás escuchando el podcast de Lourdes Martínez Delgado, el podcast que te inspira a dejar de comerte el coco y empieces a comerte el mundo. Sube el volumen que empezamos. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? De corazón espero y deseo que estéis bien. A la persona que me acompaña hoy al otro lado de la pantalla la conocí en un programa grupal de 5 mujeres extraordinarias, estelares, que tenemos mucho que dar y que contar al mundo. Y cuando conocí su historia, supe que tenía que venir al podcast porque su historia y la de su negocio las asocio a una palabra que a mí me resuena mucho y es oportunidad. Alba Cameño es organizadora profesional y viene a ayudarnos a poner orden en este podcast. Alba, bienvenida, muchas gracias por estar aquí conmigo y por tu tiempo. Hola Lourdes, ¿qué tal? Muchas gracias a ti por invitarme y por ese pedazo de presentación, que la verdad para mí es un halago. Encantada de compartir contigo ese programa, que la verdad fue súper bonito habernos encontrado por el camino contigo y con nuestras compañeras, que a día de hoy aún tenemos bastante contacto. Y la verdad es que es lo que te decía, muchas gracias por invitarme. Ya os anticipo que os aconsejamos quedaros hasta el final porque vamos a hablar de temas igual poco conocidos, pero que pueden ayudarnos a que nuestra vida dé un vuelco y dé un giro significativo y nos ayudemos a encontrar orden tanto en nuestras casas, en nuestros emprendimientos, como también en nuestra cabeza, que esto es muy importante a la hora de poner foco. Pues Alba, bienvenida tú y tu historia, y para las personas que todavía no te conocen, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas y cómo nos ayudas. Pues bueno, yo soy Alba, como bien dijiste, tengo 38 años, vivo en La Coruña y soy mamá primeriza. O sea, desde hace 5 meses he tenido a mi pequeño Oliver y yo me dedico al mundo de la organización profesional. Sobre todo trabajo con mamás primerizas y embarazadas para ayudarles a organizar lo que es la llegada de su bebé a casa y a que sí que puedan tener un poquito bajo control todo, ¿no? Que siempre se vuelve un poco todo loco cuando aparece esa nueva personita y así puedan disfrutar de esa etapa como se merece, ¿no? Normalmente lo hago a través de asesorías online o presencial incluso, y también muy pronto talleres de formación online. A eso me dedico. Estoy conectando con mi maternidad primeriza hace 14 años y cuánto habría dado yo por tener a una persona como tú que me ayudase en ese momento, que mi cuerpo era todo un caos de hormonas, de nueva situación, de incertidumbre, y encima qué necesito y cómo preparo el nido, ¿no? Y la llegada de ese bebé, además que yo vivía en un piso chiquitito y teníamos recursos limitados, ¿no? Pero esto luego hablamos un poquito más en profundidad. Yo sé que juego con ventaja cuando hago esta pregunta porque ya sé la respuesta, pero me gustaría saber si siempre te has dedicado a esto y cuántas vueltas das para llegar hasta aquí. Wow, es una historia un poco larga, pero tiene un montón de cositas que pasaron por el camino para al final que el destino me diese la oportunidad de poder ayudar a mamis y sobre todo a embarazadas que están en este caso, ¿no? Siempre he sido un culo inquieto, me ha gustado pues bastante indagar en diferentes trabajos, darme un poco a conocer ese tipo de trabajo distinto a otros, ¿no? Entonces, siempre fui muy apasionada y para que te hagas la idea, yo empecé a trabajar como peluquera. Ese fue mi primer trabajo. He sido peluquera durante 5 años. Al terminar de estudiar me he marchado de casa de mis padres, me fui a Coruña a vivir, que mis padres vivían en un pueblito en Burela, en la costa de Lugo. Y allí, en Coruña, empecé a trabajar como peluquera durante esos 5 años hasta que descubrí el mundo de las ventas a través de un curso de comunicación y ventas, tal cual, que lo hice a través de la peluquería. Y en ese curso se me giró algo así en la cabeza que no sé lo qué, y de repente dije, uy, esto me encanta, yo quiero dedicarme a la peluquería que me gusta, pero al mundo de la venta pura y dura, ¿no? Venta comercial o lo que fuese. Entonces, bueno, cogí mis maletitas y me marché a Barcelona, porque creía que Coruña, que se me quedaba un poco pequeño, ¿no? Para todo eso, y empecé como a investigar qué podía hacer y demás. Fue una experiencia totalmente, porque además yo tenía 20 y pocos años, o sea, era muy jovencita, y me marché con toda esa maleta cargada de ilusión a buscar trabajo allá. Empecé a trabajar de comercial, no de peluquería, porque era pleno verano, y de telemarketing, que me vino muy bien para soltarme después por teléfono y a tener un poquito más suelta, ¿no? A la hora de trabajar en comercial. Y efectivamente conseguí trabajar de comercial de peluquería durante varios años y el destino me volvió a Coruña con ese mismo puesto de trabajo porque había una vacante en mi ciudad, ¿no? Entonces seguí ahí. Por cosas de la crisis del 2008, pues al final dejé lo que es la empresa y empecé a trabajar otra vez de comercial, tuve así algún trabajo más de comercial, hasta que
yo de aquella época hacía tartas en casa con una amiga mía, con mi súper amiga Vane, y hacíamos tartas para amigos, conocidos y demás, ¿no? De repostería fondant, bueno, de glaseado, una repostería así muy americana, muy inglés. Y todo el mundo nos encargaba tartas los fines de semana para regalar, bueno, para los cumples de los amigos, y nosotros nos vimos en un embolado cada fin de semana que no teníamos tiempo para nosotras, no salíamos, hasta que dijimos, uy, ¿y si hacemos de esto, de nuestra pasión, nuestro negocio? Y así fue, empezamos pasito a pasito, que siempre fuimos muy de poner primero un paso y luego otro. Nos formamos mucho en ello, porque ya teníamos bastantes formaciones por hobby, ¿no? Que las hacíamos, viajamos a Madrid, a Barcelona, a un montón de sitios a hacer formaciones. Creamos lo que en su día era Hello Cake, que era una empresa de repostería creativa, y estuvimos con ella pues, desde el 2011 hasta el 2015 o 2016, más o menos. Y bueno, a lo que se convirtió en lo que iba a ser solo un obrador para hacer repostería, al final se convirtió en obrador, se convirtió en aula de formación para impartir cursos, se convirtió en tienda online, en tienda física y bueno, una locura. Wow. Sí, fue como un poco, wow, de repente era como que, aparte fuimos pioneros en Galicia, que no existía ningún tipo de negocio parecido, y en España debíamos ser 3, 4, 5 como mucho, era algo muy de casa, muy de hacer amateur, pero no estaba como extendido aún profesionalmente. En ese momento también creamos una feria internacional de repostería que traíamos formadores de todo el mundo, de Miami, de Inglaterra, me acuerdo de Brasil, de un montón de sitios, donde pusimos stands de lo que era todo este tipo de sector. Organizamos toda la feria acompañados de otra empresa que ya me valió mucho para aprender lo que era la organización, el emprendimiento, o sea, hizo un aprendizaje máximo. Pero como todo que es tan grande, que crece tan grande, a veces no estamos preparados para gestionar todo eso, ¿no? A veces dices tú, wow, qué éxito, ¿no? Se ve muchas veces desde fuera. Pero me atrevo a decir que a veces no estamos preparados para ello. Entonces nos vimos muy desbocadas con todo, o sea, como que tocamos fondo. Fue mucho trabajo, muchas horas de dedicación, mucho tiempo, muchas horas de quitarle a la familia, a los amigos, a todo. E incluso momentos de salud de decir, wow, un día enfermo por cansancio, por fiebre, por ansiedad. O sea, fue un camino muy bonito, de mucho aprendizaje, pero aprendimos también que hay que saber decir que no, hay que saber qué parar. Entonces, al final, como el proyecto era precioso y estábamos enamoradas de él, no queríamos dejarlo morir y lo traspasamos. Estaba en un momento muy bueno, teníamos encargos, cursos, formación, o sea, de todo, y lo traspasamos. Entonces, al final, para nosotros fue como dar vida a ese proyecto súper bonito, pero que siguiese, ¿no? La verdad es que era algo muy importante para nosotros. Dado que esto se había terminado, lo único que me apetecía en aquel momento era descansar, o sea, no tenía ganas de meterme en más embolados, pero como, ahora necesito descansar un tiempo, pensar qué es lo que quiero y saber a dónde quiero dirigir mi vida. Pero a veces, como digo yo, pues no sé si el universo, la vida en sí te da oportunidades. Tenía una muy buena amiga también que conocíamos a través también del negocio, que vivía en Andalucía, mi amiga Pilar, y ella me pidió ayuda porque tenía una empresa de nutrición y de entrenamiento en ese momento para llevar la gestión comercial, para llevar la atención al cliente, para llevar un poco, pues, sistematizar un poco la empresa, ¿no? Que siempre me gustó, pues, venía de hacer un proyecto también bastante potente y tenía esa habilidad. Entonces me pidió ayuda. Yo dije, bueno, para no comprometerme, te ayudo unas horas y demás. Al final, con el tiempo, me acabé haciendo socia de ella y creamos, o sea, no me sé meter poquito, tengo que ir a todo. O sea, no sé hacerlo a mitad, ni a medias tintas ni nada, ¿no? Tú eres como Ferrari, ¿no? De 0 a 100 en nada. No, yo a medias tintas no. Pero bueno, con el tiempo también aprendí a controlar y a gestionar eso, porque a veces también te da, pues, la otra parte, ¿no? Y efectivamente me asocié con Pili, creamos Nutrient 3, que es una empresa de nutrición deportiva y clínica que aún existe a día de hoy. Y la verdad es que muy bien. O sea, fue un proyecto muy bonito. Le dimos forma de una manera online, luego se empezó a hacer de una manera presencial. Ella viviendo en Andalucía, yo viviendo en Coruña, o sea que el teletrabajo es posible, que lo sepáis, que estamos en un mundo de teletrabajo actualmente. Y estuvo súper bien. Llegó un momento en abril del 2018, más o menos, que, bueno, yo me dio así un poco el giro en la cabeza, como digo otra vez, de esos clics que hace la vida, y decidí coger mis maletas y marcharme para Bali. Entonces, me habían pasado bastantes cosas personales, bueno, me había divorciado, después había aparecido una perrita que llevaba 10 años
sin ver, bueno, llevaba un año con muchos cambios, ¿no? Con muchas cositas y demás, y que me hizo como valorar y reflexionar interiormente de lo que quería. Y había algo dentro de mí que siempre había dicho que quería conocer Bali y quería pues estar allí con ese tipo de vida, el estilo de vida que tienen y todo, o Bali o cualquier sitio de Asia, no valdría, pero Bali era un sitio conocido de gente que había ido, de la cultura, había leído mucho, o sea, era como si conociese el lugar sin haber estado allí, de tanta información que yo tenía, ¿no? Y como hacía muy poco tiempo que había rehecho mi vida con Diego, que es mi pareja y el padre de mi hijo todavía de hoy, él estaba en un momento difícil y complicado así también en su trabajo, estaba bastante agobiado y demás, y un día le lancé la pregunta hacia el aire, en plan, ¿qué te parece si nos vamos a vivir a Bali? Pero se lo dije como esperando un no de respuesta. Y cuando me dice, vale, míralo y nos vamos. Y yo, claro, la sensación fue, wow. Y digo, no, digo, no me puedes estar diciendo esto. Dime que no, por favor. Y no, y fue que sí. Entonces, en mi cabeza ya hubo como un, venga, vamos a empezar a mirar cómo se hace, cómo debo hacer el visado. Bueno, ya como poniéndole en tierra todo eso, ¿no? Toda la situación para poder a cumplir ese sueño. Yo lo veía muy lejano, eso fue una conversación, sin exagerarte, a lo mejor en el mes de mayo, y te digo que en el mes de agosto estábamos volando para Bali. O sea, bueno, como, wow. Sí. El tiempo relativo totalmente. Total, o sea, total. Y mi plan de acción en ese momento fue, porque aparte yo venía, no tenía tampoco demasiados ahorros, no tenía un colchón que me pudiese sustentar en ese momento, como para decir, dejo todo y me voy a Bali, pero sí quería crear un plan de acción. Y yo sabía que tenía un sueño y sabía que tenía ganas, entonces decidí vender todo, que vendimos todo lo que teníamos aquí, el coche, todo lo que teníamos de bicicleta, cámara de fotos, Thermomix, o sea, todo, ropa, libros, todo lo que no necesitamos, me refiero porque realmente no lo necesitábamos, o necesitamos una mochila o una maleta con X kilos para poder viajar con algo de ropa, y toda la ilusión que llevamos, que eso pesa mucho más. Sí. Y vendimos absolutamente todo, hicimos nuestra hucha, fuimos ahorrando y la verdad es que no cumplimos ese sueño en el mes de agosto. Y aquí empieza esta segunda etapa de mi vida, porque digo yo, aquí empezó otro mundo para mí totalmente. Y cuando llegamos a Bali, wow, fue como una sensación de, hey, que te vas a quedar aquí un tiempo. Y bueno, la verdad es que era una sensación de alegría, pero también de incertidumbre, ¿no? Estabas cumpliendo tu sueño, pero tienes ese escalofrío de ¿qué pasa ahora, no? Yo me iba con un pequeño proyecto de gestionar diferentes empresas y pymes, bueno, empresas pequeñitas y autónomos, que les ayudaba un poco pues con el sistema de organización en la empresa, de cómo desarrollar pequeñitas cosas para avanzar y demás. Y al mismo tiempo estaba haciendo un máster, un MBA online, ¿no? Que me había apuntado pues para desarrollar más esa parte de marketing digital y todo, ¿no? Era un máster que iba a dar un año y pico. Vale, disfrutamos muchísimo, aprendimos muchísimo, también sufrimos, me refiero, también tuvimos la cara de la otra cara de la moneda, ¿no? De decir, wow, nuestra familia lejos. De hecho, hubo un punto muy fuerte que he vivido justo a los 10 días después de llegar a Bali, que mi cuñada falleció, una chica muy jovencita de 26 años, y para mí fue el golpe más duro, porque estábamos muy lejos y fue como no poder estar en ese momento, ¿no? Pero bueno, sé que ya me hubiese encantado que siguiese ese viaje de esa manera porque estaba súper feliz por ello y así fue. Y después, por motivos de trabajo, Bali nos llevó a Australia, o sea, casi nada, salimos un paso más, ya estábamos fuera del nido, pues ahora ya a volar, ¿no? A volar del todo. Y totalmente. Y nos llevó a Australia. Australia fue un país que me sorprendió al 200%, o sea, fue como alucinante ver cómo es el país, tanto en organización, porque todos vamos, es alucinante cómo tienen todo organizado, cómo ellos gestionan, ¿no? Todo desde una perspectiva de comodidad, de servicio, o sea, es muy sencillo vivir allí. Y la verdad que estuvimos allí un tiempo por trabajo. Y yo allí estaba haciendo aún el máster, ¿no? Ya había dejado de trabajar con las empresas prácticamente y estaba con el máster y me puse allí a trabajar, pues al final de organizadora profesional también. Tuve la oportunidad de hacer otros trabajos, pero al final del todo me estaba enfocando más hacia eso. Entonces estaba en ese momento trabajando como organizadora profesional, que era algo que yo desde pequeñita siempre había tenido esa maña, mis familiares siempre me buscaban pues para
saber cómo organizar algo, cómo recoger, cómo... Buscaban en mí pues esa parte, ¿no? Más organizativa. Y aquello para mí siempre había sido, porque yo siempre había tenido este, no digo don, porque no es que sea tampoco un don, pero sí esa habilidad, ¿no? De hacerlo. Y cuando tuve la oportunidad, hablé con mi jefa, además la Marica, que es una persona encantadora de allí de Australia, y cuando hablé con ella y le propuse esa parte de desarrollar todo lo de organización profesional allí, me dijo, adelante, hazlo como tú veas, y así fue. O sea, me dio una oportunidad muy grande. En ese momento seguía estudiando el máster, como te comentaba, y el máster tenía que hacer un proyecto final de máster que tuviese que ver con algo de emprendimiento que yo quisiese realizar. Y no vi mejor oportunidad que poder desarrollar mi proyecto, ¿no? Lo que era Orana. Hice ese proyecto por escrito, pues con todo el trabajo que supone, su business plan, su proyecto Canvas, bueno, todo, ¿no? Y ya teniendo ese trabajo por escrito, pues ya era como que solo faltaba, que no es casi nada, lo digo solo, pero lanzarlo al mercado cuando yo viniese a España. Hubo un cambio ahí en Australia que me hizo hacer clic, o sea, y pensar en hacer algo, que fue cuando me enteré que estaba embarazada. Me quedé embarazada allí y sí que dudábamos en quedarnos, en venirnos, no sabíamos un poco qué hacer, sí que buscamos todas las posibilidades, pero al final decidimos volver a casa para tener a nuestro pequeño Oliver y que estuviese con la familia. Y ahí ya vi claro que tenía que juntar el proyecto que había realizado y con la expertise que había tenido allí para poder desarrollarlo aquí en España. Volví hace nada, o sea, en noviembre, acabo de llegar hace unos meses con mi barriga y con mi Oliver dentro, que venía de 7 meses, o sea, después de un viaje súper largo. Y la verdad es que veníamos cargados de ilusión, con muchas ganas y con mucha incertidumbre en todos los sentidos, ¿no? Porque eran con un proyecto en papel, pero con otro en carne y hueso, o sea, era total, ¿no? Y así fue, llegué aquí, me dediqué a cuidarme un poquito y a estar conmigo y a organizar toda la parte de la llegada de Oliver. Y ahí sí que descubrí, o más o menos fui consciente de la necesidad de tener el orden y la organización para poder desarrollar después las cosas de una manera mucho más sencilla, más simple y no tener que estar pendiente de otras cosas, sino más que de tu bebé, ¿no? Y me ayudó un montón pues tener organizada su ropita, no haber pensado bien qué productos comprar y cuáles no para no caer en el exceso de compra. Y poder, sobre todo, tener mucha comunicación con Diego, en este caso, para que él también estuviese metido en esa parte de organización de ambos, ¿no? No es cosa mía sola, efectivamente, hacer equipo. Y así fue, tuve a Oliver en febrero, que fue poquito antes del confinamiento, y ahí ya fue, bueno, el cambio total, viene a ponerse patas arriba. Tengo que decir que yo soy una persona que me gusta mucho tener todo controlado, medido y demás, y yo, bueno, mi trabajo durante todo el embarazo fue pensar en que no iba a poder ser así, en que olvídate de ese control, olvídate de esa planificación y déjate llevar y fluir. Esa era mi parte de trabajo interno, sobre todo, que también es una parte de orden y organización interna, porque sí que necesitaba soltar un poco esa parte de querer tener control, ¿no? Para dejarme llevar, que es también muy bonito. Y así fue. Vino Oliver y yo empecé a no marcarme ni fechas ni nada, sino poco a poco. Y nada, y al poco tiempo, ya estando confinados, dije, creo que ahora es el momento de lanzar redes sociales y empezar a darle un poquito de bombo a lo que sea el proyecto. Y aquí estoy. Ahora mismo, bueno, encantada y feliz. El proyecto está saliendo a la luz, pasito a paso, y así he llegado yo a ser organizadora profesional después de tantas cosas en el camino. Sí, esta es mi historia. Me viene como una idea a la cabeza y has dicho, ¿no? Y así es como llegó a ser organizadora. Creo que siempre ha sido organizadora, quiero decirle. Y una frase que decía, cómo ayudar a una persona a que se convierta en lo que ya es. Y yo creo que tú siempre has sido organizadora, siempre por lo que nos has contado has tenido ese gen de emprendimiento, de lanzarte a la piscina, de asumir nuevos retos, y creo que esto es gracias a lo que tú decías, tus dones, tus talentos, el gestionarte. Yo siempre he pensado que una persona que tiene una buena gestión emocional, que se conoce, que tiene una autoestima elevada, una autoestima sana, es capaz de asumir nuevos retos y afrontar la incertidumbre con más confianza y seguridad. Y en esta historia que nos has contado hay millones de situaciones de incertidumbre y de desafío, de cambio, ¿no?
pasas de A Coruña a Barcelona, luego vuelves, te vas a Bali, luego de Bali te vas a Australia vuelves a España. En España tienes un proyecto de vida y un proyecto profesional ahí que están, como se dice, a punto de ver la luz, ¿no? Nunca mejor dicho. Y luego llega el confinamiento, nueva situación de incertidumbre y tú te vuelves a lanzar, ¿no? Entonces, yo creo que emprender, y esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No es sencillo, pero me gustaría saber en toda esta experiencia, ¿no? Y en todo este camino que tú has andado y has recorrido, ¿cuál es ese aprendizaje que te ha ayudado a superar pues esos momentos, ¿no? Difíciles, esos obstáculos, esas barreras que todas nos encontramos en el camino? Pues a ver, el aprendizaje yo creo que al final es un poco lo que acabas de decir tú, el conocerte. O sea, el empezar a ver que aunque mires para adentro muchas veces no te va a gustar cosas que ves, tienes que asumirlas, o sea, debes, no tienes que hacer nada que menos que yo te diga, pero deberías asumirlas porque te va a ayudar a crecer. Me refiero, para mí la clave y el clic fue eso, no cerrar los ojos ni, ni, ni dejar de hacer introspección hacia adentro, ¿no? Para ver quién soy de verdad. Sí que fue verdad que hasta que yo me hasta que estuve más o menos pues trabajando en la parte de Hello Case, de la de pastelería y demás, yo creo que mi vida fue como una cosa detrás de otra, pim, pam, no sé, fue como todo como muy seguido, aunque sí había momentos de incertidumbre, había momentos en los que pues daba pasos y avanzaba y demás. Yo creo que no lo hacía conscientemente internamente, me refiero. Sí que lo hacía porque era como quien va caminando, pero sin ver lo que tiene alrededor, pero sí que disfrutaba igual y demás. Tengo muy buen recuerdo de todo ello. Pero en el momento que empecé en la parte con mi compañera Pilar en Nutri3, incluso un poquito antes de traspasar la tienda, ahí sí fue un momento de, wow, prioridades, ¿qué necesitas, no? Y ahí sí que fue una decisión importante el decir, dejamos esto atrás a pesar de que puede ser algo muy chulo seguir con él y empezamos a darnos valor a nosotras, ¿no? En este caso, pues para poder vivir más tranquilas, tener una vida mejor calidad de vida y poder descubrir otras cosas que la vida nos puede ofrecer. Entonces sí que realmente yo creo que lo más importante para, aunque parezca difícil, ¿no? Y que seguramente lo es, sobre todo cuando empiezas y no sabes por dónde dar comienzo ni nada, es mirar para adentro. Y ya te digo, cuando te escuchas y tú tienes claras tus prioridades, yo siempre digo, tus valores y tus prioridades van cambiando mucho por el camino, ¿no? Y cuando te escuchas y cuando tienes claras cuáles son, ahí sí escuchas lo que es y le haces caso, vas bien, me refiero, vas por buen camino. No necesitas ver nada más, porque al final la vida te va poniendo como caramelitos, como digo yo, que son muy jugosos y te hacen pensar que, bueno, pues tiro por aquí, no, pero tiro por allí. Y al final sucede lo que, bueno, no es que se le llame la ley de un grado, ¿no? Que no sé si alguna vez escuchaste hablar de ella, que para mí es muy importante, que a veces no le damos importancia a las decisiones que tomamos diariamente, pero si tú tomas una decisión equivocada cada día, te vas girando hacia el lado que no es. Entonces, como cuando tú te giras un grado hacia un lado, siempre puedes llegar a donde no es y te pierdes del camino. Pero sí que es importante para mí el conocerte. Y me ha ayudado mucho pues leer sobre crecimiento personal. Ha ayudado mucho para que mi crecimiento profesional fuese también paralelo. Ir a seminarios, pues incluso hice algunas veces sesiones de coaching. Fue algo que me ayudó mucho pues, a conocerme el enneagrama. O sea, es algo que recomiendo a todo el mundo que empiece a conocer un poquito lo que es el enneagrama porque es conocerse a uno mismo. No os va a gustar lo que vais a leer, lo que vais a escuchar, pero es súper recomendable porque al final hasta te entra el gusanillo de querer saber la parte más fea para saber cómo gestionarla. Y a mí me ha ayudado eso, el no perder el norte, ¿no? El al final escucharme, aunque hay veces que te dejas ir, siempre volver a ti, eso sí. Y bueno, mi pequeño Oliver que está ahí totalmente diciéndome, no controles tu vida, que ya la controlo yo, y aprender a gestionar ese control. O sea, eso es ya la guinda del pastel. Sí, el aprender a soltar y fluir. Sí. Sí. ¿Qué número eres del enneagrama, así por curiosidad? Un 7. Eres un 7. Sí, como digo yo, un poco trabajado. Qué bueno. A veces. Sí. Qué bueno. Te iba a preguntar que cómo de importante es para ti el tema del autoconocimiento, pero nos lo has dejado claro. Entonces
te la voy a reformular la pregunta. Si tú le tuvieras que decirle a una emprendedora por dónde empezar, ¿crees que debería de empezar por el autoconocimiento? Total, para cualquier cosa, sí, total. O sea, yo creo que te va a ayudar a tomar decisiones más, no sé, o sea, más de verdad de ti, ¿no? Sin pensar en nada externo, ni en tu familia, ni en tus amigos, ni en lo que dirán. Si tú te conoces a ti, sabes lo que quieres y cómo lo quieres, al final las decisiones que tomes van a ser para hacerte feliz a ti. No es contaminado de nada que tienes alrededor. Entonces yo siempre recomiendo que aunque empieces un proyecto, no te olvides de tu crecimiento personal. O sea, es que es, vamos, la magia. Yo creo que al final es, cuando descubres eso, sucede la magia. Para mí hubo un clic con un libro que es muy conocido, yo creo. Dilo, si quieres. Personal, sí, El Secreto, me imagino que lo conoces, sí, que lo conocéis. Y fue como, es un libro que a lo mejor, no sé, en otro momento lo hubiese leído y no me hubiese sucedido nada, pero yo creo que apareció en el momento exacto y justo para hacerme ese clic, ¿no? Y ahí fue como dije, wow, pues esto tiene como algo que ver, ¿no? Con la vida. Y a partir de ahí, pues ya empezar a leer más, a intentar indagar más en eso, las conversaciones y la gente que al final tienes con la gente que te rodea. A ver, no es que estés todo el día hablando como un hierbas, como digo yo, ¿no? Como dice muchas veces en nuestro, ¿cómo se llama el del eneagrama? Borja Vilaseca. Borja Vilaseca. Somos Vilasecter. Somos Vilasecter, total. Y efectivamente, no tienes que estar como un hierbas todo el día diciendo, oh, ¿qué tal? Soy así, ni nada. Pero sí tienes que aprender a complementarlo, ¿no? En tu vida y en tu día a día, porque es algo como, yo creo que como, casi como el respirar, no tan exagerado a lo mejor, pero es importante, sí, para mí es muy importante. Y me ayudó algo mucho, mucho, que yo animo a todas las emprendedoras a que intenten incluirlo en sus hábitos, el meditar. O sea, y ya no hablo de meditar, de que tengas que cogerte la aplicación, descargarte una música, estar 10 minutos ahí o 15 o media hora, no, sino de tener un ratito para ti. Que estás tomando un café, que estés pensando en ese café, que te estás dando una ducha, que estés pensando en esa ducha, o que vayas a dar un paseo a la montaña y que veas los árboles que hay, la luz que hace, todo. Entonces, la meditación, yo es algo de lo único que he podido mantener desde que nació Oliver, o sea, porque me gusta mucho hacer deporte, ¿sabes? Ocio y otras muchas cosas, pero el meditar, que son 5 o 10 minutitos, a veces lo hago en la cama mientras él está medio dormido aún por la mañana antes de despertarme, y para mí es súper, súper importante, sí, que es algo muy importante. Entonces, bueno, para mí sería eso, sí, la importancia del crecimiento personal e incluir algún hábito que les ayudase. Sí, porque al final todos tenemos esa voz interior nuestra que nos indica dónde está nuestro norte, ¿no? Y que es aquello que nos acerca o nos aleja a lo que queremos conseguir. Lo que pasa que es que esa voz tiene mucho ruido alrededor. Entonces hay que encontrar tu manera, ¿vale? Meditar, tú lo has dicho, puede ser disfrutar de un café contigo misma en silencio, puede ser meditar de sentarte en un zafu y ponerte una meditación guiada, o puede ser irte a darte un paseo a la naturaleza o al campo, ¿no? Pero es como ese momento de conexión contigo misma para acallar ese ruido que hay alrededor y poder subirle la voz a eso tuyo interno, ¿no? Esa intuición tuya que te dice, esto sí, esto no, por aquí vas bien, por aquí te estás alejando, ese grado del que tú hablabas antes, ¿no? Totalmente. ¿Por qué organizadora profesional? ¿Qué de bueno tiene esto? Sí. Pues a ver, organizadora profesional yo creo que va ligado un poco a la historia que os acabo de contar, ¿no? De cómo había llegado a serlo. Yo desde muy pequeñita, yo me acuerdo que la vecina de arriba, María, siempre me llamaba, vamos a jugar a organizar el escritorio de mi casa, porque es ella que decía, como ella era desordenada, y yo llegaba allí, me encantaba juntar los lápices juntos, los rotuladores, los libros todos del mismo color, y me encantaba. O sea, yo no fui consciente tampoco de eso, me lo recordé ya hace poquito tiempo y la verdad es que me sorprendió y dije yo, wow, es verdad. Y después, con el tiempo, me voy dando cuenta de todos esos momentos en los que yo ya era organizadora, ¿no? No profesional, pero sí que era organizadora. Recuerdo cuando marché de casa de mis padres a vivir a Coruña, la primera vez que fui a estudiar peluquería, ya para después trabajar allí, pues recuerdo que llevé tal cual todo lo que yo tenía en la habitación en casa de mis padres para el piso donde yo iba de alquiler, tal cual. Y me dice la chica que nos ayudó a la mudanza y todo, me dice, es que Alba, acabamos de llegar hace 2 horas y tienes todo organizado y colocado
tal cual como estaba en tu casa, ¿no? Y digo, es que yo necesito sentir hogar allá donde voy, ¿no? A ver, ahora con menos cosas que antes, lógicamente, pero sí que necesito sentirme en hogar, sentir esa esencia mía. Y hay como 4 o 5 básicos a veces que necesito tener. El orden me ayuda mucho a eso, ¿no? Pues la ropa organizada de una manera, una zona donde pueda leer o escribir o estar estudiando, una zona de donde dormir que esté muy despejada. Entonces, bueno, son como mis mantras, ¿no? Para poder tener todo en orden en ese momento. Y luego la verdad es que la parte del embarazo fue algo que fue un sí rotundo a organízate. O sea, siempre me gustó porque ya te digo, familiares, amigos, Alba, necesito organizar mi armario, ¿me puedes quitar un cable? Y no tengo dolor, o sea, en ese desapego. Llevo trabajando muchos años por las situaciones que he vivido, ¿no? De soltar cosas y bueno, creo que me ayuda pues a definir bien lo que sí necesito y lo que no. Ojo, todos tenemos nuestras cositas que nos cuesta más, ¿no? Que hay cosas de apego y tienen que existir porque forman parte de nosotros y tampoco somos perfectos. Pero sí que en el momento del embarazo, ahí sí que tenía claro que no quería esa parte consumista, no quería esa parte de tenerlo todo y quería esa parte de organizar bien solo lo que necesitaba, ¿no? No quería verme con 20.000 cosas alrededor. Pensar bien el espacio, el tipo de crianza que quería darle a mi hijo, cómo iba a ser más cómodo para mi estilo de vida y que no rompiese tampoco pues la unidad familiar, ¿no? No, vale, llega un bebé, sí que sabemos que nos va a poner patas arriba todo, pero tampoco tienes que dejar que eso te consuma ni a ti ni a tu pareja, sino que tiene que ser un equipo entre los tres y que los tres estén bien. Si yo no estoy bien, no voy a poder cuidar a Oliver bien, o sea, entonces también es muy, muy importante. Y yo creo que ya fue la parte del embarazo y de tener a Oliver fue la parte del clic de decir, wow, o sea, esto me encanta y bueno, ya haber trabajado en Australia como también verme ahí en meollo, ¿no? Y todo fue como, wow, podría hacerlo gratis, o sea, es algo que me apasiona. Y así fue, sí, así fue como escuché un poco también lo que quería. Qué importante, ¿no? Es escuchar eso que queremos y que va alineado con lo que somos. Yo tengo una teoría personal y es que mantener orden y limpieza en casa, en tu espacio de trabajo, en tu rincón de lectura o en tu rincón para ser más tú, te ayuda a tener orden en la cabeza. ¿Cómo lo ves tú? Totalmente, lo veo igual, o sea, es que al final es lo que tú dices, lo que estás trasladando es que tu orden interior y tu orden exterior están unidos, o sea, es que dime cómo tienes un cajón y te diré cómo tienes muchas veces, ¿no? Tu interior, cómo estás tú, claro. Aquí pueden pasar dos cosas, que cuando trabajo sobre todo con organización, te das cuenta que la gente a veces empieza a organizar cosas y acaba organizando su vida. Entonces te encuentras que en el momento que se ven ordenados en el espacio, o sea, el armario, la casa, todo lo que ellos tenían como un poco de caos, quieren seguir ordenando y a veces toman decisiones grandes, pero hablo incluso de divorcios, de cambios de trabajo, de cosas que quizás a veces estaban dormidas, pero te faltaba como empezar, ¿no? Es el efecto bola de nieve, que yo me llamo, que para empezar te cuesta, pero ya cuando llevas bastante nieve encima ya es como vas rodando sola. Pues tal cual, yo creo que es muy, muy importante y que a veces sí vemos que necesitamos ordenarnos, que a veces somos conscientes de ello, que casi todo el mundo tiene una parte, ¿no? O algo, o exterior o interior. Sí que recomiendo bueno, pues que empecéis o por fuera o por dentro, por lo que sea más cómodo, pero empecéis por algo, aunque sea un cajón, aunque sea un pequeño espacio de la cocina, unos bolis, tirar unas pilas. O sea, yo siempre digo, esos pequeños gestos os van a llevar al final a grandes acciones si son mantenidas en el tiempo. Entonces, para mí sí que es muy importante y tiene muchísima relación. Sí, totalmente. Sí, estamos de acuerdo entonces en este sentido. Me gustaría saber primero de dónde viene la palabra Orana y qué es el método Orana. Vale, pues Orana, si te cuento cómo fue la historia, tengo pendiente además un post que colgaré en el blog cuando lance la web, o sea que te doy la primicia totalmente. Venga. Orana viene, bueno, es un nombre australiano de origen, o sea, no podía ser de otra manera, o sea que tenía que tener una conexión. Y quiere decir welcome, ¿no? Bienvenido. Entonces me pareció como que era perfecto. O
sea, cuando hablamos de hogar, cuando hablamos de casa, cuando hablamos de que llega tu bebé, o sea, es que no podía ser de otra manera. Y el nombre, pues es curioso porque yo estaba trabajando en una casa en Australia y resulta que una clienta, bueno, sabía que estaba embarazada y me dio un libro que era de nombres de niños y niñas, porque no sabíamos aún si iba a ser niño o niña y no teníamos muy claro el nombre de niño, el de niña sí. Y me dijo, toma, te dejo el libro y tal. Bueno, yo me puse a ver el libro y claro, yo estaba en ese momento creando también el proyecto de empresa y dije, uy, para el niño solo no, también para el proyecto, puedo mirar a ver qué pasa, ¿no? Se me ocurrió. Para Y mi dije, otro bebé. para mi otro bebé, o sea, que yo tuve gemelos casi, o sea, tuve gemelos, se puede decir. Y dije, voy a buscar algo, empecé a mirar y se me ocurrió buscar algo por orden, organización, la O, y fui a abrir y ya encontré, me acuerdo, Orana, Orba y no me acuerdo qué otra más, eran 3. Y me acuerdo que las señalé y dije, me gusta mucho Orana, me voy a quedar con ellas como ahí pensando a ver qué pasa. Y así fue, después de volver a ellas y pensarlo, cada vez me gustaba más, de eso que dices, wow, sí, la veo potente, ¿no? Como tienes que sentir ese enamoramiento, esas cosquillitas de que te gusta, y así fue, después ya el proceso de, pues, de registrar, de buscar, de dominio, etcétera, etcétera, pero bueno, así fue, sí. Y así fue como tú, bueno, como apareció el nombre de Orana, y de ahí también apareció lo que es el método, que quería buscar algo que fuera muy sencillo, muy simple y que la gente pudiese recordar. Y al final quería ponerle nombre a lo que yo llevaba haciendo pues hace tiempo, pero de una manera sencilla que la gente no tuviese que pensar 20 cosas para organizar un espacio. Y que si tienes que volver a organizar algo, que tengas que acordarte de eso y nada más, ¿no? Entonces, es un método muy sencillo que consta de 4 partes, en las que es muy importante que las partes vayan en orden y que se haga bien cada una de ellas, que no avances una después de otra, porque si no, no vas a cumplir nunca la última. La primera parte es vaciar. Yo siempre digo que cualquier cosa que quieras organizar, ordenar y demás, vacíes todo siempre. Vacíalo y ve de verdad lo que tienes. O sea, si vas a organizar chaquetas o pantalones, pon todo encima de la cama, todos esos pantalones que tienes encima de la cama, todas las chaquetas que tienes encima de la cama, o ese armario, todo pon todo encima de la cama, donde sea que tú veas visualmente el volumen de ropa que tú tienes. Eso ya es una primera verdad, ¿no? Es una primera conciencia en la que tú dices, wow, porque la gente muchas veces alucina. No es lo mismo verlo doblado, allí en el fondo del armario, debajo de un cajón, y dice, uy, tengo un montón de cosas. Claro, y ahí ya te haces un clic. Incluso juntas 3 pantalones negros que uno ponía siempre y 2 que estaban ahí perdidos, uno con etiqueta y otro no, y dices, ¿qué hago? Entonces, vaciar. Para mí esa es una de las claves. Luego viene la segunda parte, que yo creo que es la más complicada y la que yo creo que de verdad ahí se necesita la mayoría de las veces de alguien que te ayude, ¿no? De alguien que te ayude a tomar esas decisiones. Porque es la parte de seleccionar. Seleccionar es, así de fácil parece, dividir lo que sí te quieres quedar con lo que no te quieres quedar. Pero no quedarte por quedar cosas. Me refiero, no te debes quedar con cosas que hace mucho tiempo que no utilizas, que no te sirven, cosas que crees que vas a volver a utilizar cuando pierdas peso, cuando subas o cuando venga, no sé qué. No, eso yo creo que hay que pensar en lo que de verdad quieres y lo que de verdad usas, ¿no? Entonces, esa manera de descartar, o sea, de seleccionar cada uno de los productos, va a determinar el resto de pasos, ¿no? Del método. Una vez utilizado seleccionado cada uno de ellos, además se utilizan preguntas, se utiliza como si fuese una coach del orden, pues un poco para ayudar a entrar en materia de cada una de las selecciones que haces, ¿no? No es sí más, sí, no. De repente hay un no sé y se busca el porqué de ese no sé, ¿no? Y el para qué de ese no sé. Entonces, el siguiente paso, ya estamos hablando de organizar. Organizar es simplemente ver lo que te ha quedado. Si tú tienes 3 pantalones, no es lo mismo que tengas 15, entonces tienes que buscar el sitio adecuado, o si utilizas pantalones cada 15 días porque te gusta la falda, tienes uniforme o otra cosa, no vas a tener que ponerlo muy de acceso fácil, ¿no? Entonces hay que buscar una lógica y hay que buscar cómo organizarlo y en dónde, si es posible, casi siempre va a ir o colgado o en vertical cuando hablamos de prendas, y cuando hablamos de cosas, pues también tenemos que buscar el espacio correcto.
si tenemos niños, por ejemplo, y siempre protestamos, no, es que el niño no deja la chaqueta en la entrada, por ejemplo, pues sí que es importante que le tengamos un acceso fácil a ese niño para que deje la chaqueta en la entrada, porque a lo mejor está muy alto, a lo mejor el niño lo suelta encima del banco o lo que sea. O si tú, por ejemplo, tienes un bebé y le cambias el pañal 5 veces al día, o 6 o 10, lo que tienes que tener es acceso a eso y algo muy sencillo, no que tengas la papelera en un sitio, que tengas el pañal puesto en otro, tienes que tener todo como muy organizado según tu estilo de vida. Entonces esa parte de organizar también es importante según cada vida, o sea, cada persona tiene un estilo de vida diferente, ¿no? Y luego la última, que esa ya es más tarea también del cliente, es mantener, ¿vale? Yo sí que le ofrezco herramientas y vamos trabajando durante todo el proceso ya esa manera de organizar para que el mantener pues sea posible, ¿no? Y puede perdurar mucho en el tiempo ese orden y que no haya un efecto rebote, que es lo peor, porque no vale de nada que yo te vaya a ayudar y que al final a los 15 días todo vuelva a estar igual. Por eso es tan importante mimar cada uno de los procesos. Y al final me gustaba pues crear 4 pasos sencillos, bueno, parecen sencillos, hay alguno que es de trabajo interno, pero que sean muy fáciles de recordar, ¿no? Entonces, ese es el método Lana, realmente, sí. Si no me equivoco, tienes en tu Instagram un post que habla un poco sobre el método, ¿no? Lo dejaremos también enlazado en las notas del podcast para que si alguien tiene alguna duda, pues se pueda ir ahí, hacer clic y ver. Has hablado de algo que es muy interesante y es el tema del apego, ¿no? Imagino que en tu trabajo encontrarás frecuentemente en ese momento de decidir qué me quedo, qué no me quedo, de seleccionar temas de apegos. ¿Cómo lo gestionas? Pues a ver, primero quiero dejar algo muy claro, que las organizadoras profesionales no estamos aquí para decir lo que se tiene que tirar ni lo que no, ¿vale? Hay que tener mucho respeto, mucho respeto con la persona, de sus cosas, de lo que tiene, de sus sentimientos, porque lo que a mí me puede parecer no importante, para él sí puede ser muy importante. Entonces, al final, primero hay que trabajar mucho el respeto con eso, ¿vale? No es, esto no lo necesitas ni yo puedo decidir por nadie. Y después escuchar mucho a la persona, porque al final es un trabajo en conjunto, o sea, con él, para aprender el por qué se queda algo, ¿no? Y qué importancia tiene. Entonces, al final es una gestión, pues a través de preguntas, de indagar un poco el motivo, y hay cosas que se quedan y hay cosas que se van, pero nunca puedes obligar a nadie a que se vaya, ¿no? Está claro que cuantas menos cosas se tienen, más fácil es de gestionar algo, pero también está claro que si te quedas con lo que te gusta, también eres más feliz. Entonces, habrá gente que será feliz con 20 cosas y habrá gente que será feliz con 200, pero también hay gente que cree que está siendo feliz con 200 y no es por esas 200 cosas. Entonces, también aprender a seleccionarlo. Y al final se hace a través de un trabajo interno con la persona y varias preguntas, ¿no? De cada objeto que vas decidiendo, si lo dejas, luego también dónde va a ir organizado, porque a veces tenemos creencias de que somos de una manera o hacemos las cosas de una manera y hasta que nos observamos o nos vemos en nuestro día a día, no lo sabemos. Entonces también es una manera de ver nuestro día a día, ¿no? Para después organizar todo eso. Sí, de esta manera es la más sencilla, se puede decir. Sino ver nuestros escenarios, ¿no? Y dónde esas cosas pueden encajar mejor o peor, qué frecuencia las vamos a utilizar. Entiendo que un poco por aquí el tema. Aquí hay una pregunta que le hago a todas las personas que pasan por el blog y que contigo la voy a enfocar directamente, además con tu servicio estrella, que es cómo ayudar a preparar la llegada de un bebé a casa. ¿Por qué? Porque yo tengo una teoría que el tiempo en 9 meses me la va a demostrar, y es que el COVID a nivel pareja tiene 2 consecuencias: o que aumentan los embarazos y los nacimientos, o aumentan los divorcios, ¿vale? Yo tengo esta teoría y en 9 meses se podrá confirmar. Entonces, teniendo en cuenta esto, ¿no? Que creo que va a ser más necesario que nunca tu servicio, ¿cómo contratar a una persona como tú que ayuda a preparar la llegada de ese bebé nos puede ayudar a que dejemos de comernos el coco y empecemos a comernos el mundo? Wow. Pues a ver, está claro que sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, que de hecho creo que el vernos con otra persona o en familia tanto tiempo que no estábamos acostumbrados fue como algo nuevo, ¿no? Y puede pasar o una cosa u otra, seguro. Totalmente, lo veremos en 9 meses y lo comentaremos.
Pero yo creo que al final, para dejarte de comer el coco y que puedas empezar a comerte el mundo, tienes que simplificar. Me sale esa palabra. O sea, al final es simplificar. Y volvemos a lo que llevamos hablando todo este tiempo, que es el si tú te conoces, si quieres, sabes lo que quieres y lo que no, el seleccionar, el saber los objetos y las cosas y lo que te hace feliz y lo que no, eh, la simpleza, cuantas menos cosas, más simple eres, más feliz vas a acabar siendo. No estoy hablando de ni un número ni de otro, pero si tú simplificas, al final todo es más fácil, más sencillo, y no te hará dar vueltas a la cabeza, no te hará pensar en cosas que no son, en anteponerte, o sea, te va a ayudar a ver todo con más claridad. Y la respuesta está en que si tú tienes que estudiar lo que dijiste antes, si tienes un escritorio bien organizado, bien ordenado, vas a saber hacerlo mejor y vas a sentirte mejor que cuando tienes todo desorden, caótico, ropa por un lado, por otro, que estás como perdido y no lo has conectado, ¿no? Entonces, yo creo que una manera de comerte el mundo es que simplifiques, o sea, en todos los aspectos de tu vida. Sí. Qué bueno simplificar, soy muy fan de simplificar. Y por tu experiencia, ¿cuáles son los mayores errores que cometemos organizando nuestras casas? Wow. Pues a ver, yo creo que hay tres cosas, ¿vale? Que son el denominador común, por decirlo de alguna manera. El apego, que es el miedo a dejar ir las cosas, yo creo que eso es lo que más cuesta, sobre todo cuando no estás tan acostumbrado a organizar, a ordenar, ¿no? Que es lo que más te cuesta trabajar. Y al final siempre digo lo mismo, el apego al final se trabaja, porque no es algo que digas, uy, no sé hacerlo, no, es como un músculo, vamos a pensar, ¿no? Tú empiezas a organizar hoy, pues por ejemplo, la ropita de tu bebé y tienes ese sentimiento de qué pena, porque claro, no quiero tirar esto, o no quiero donarlo, no quiero desprenderme de él porque ya le queda pequeño y fue su primera ropita. Y luego con el tiempo, que ya lo hiciste en otras áreas, seguramente vuelvas ahí y digas, no pasa nada, tengo un buen recuerdo y ya no tengo ese apego tan grande, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas sí que es el apego, que yo lo veo casi siempre, en todos los casos. Otra es algo también bastante importante, es que no se define un lugar para cada cosa. Me refiero, yo puedo organizar y ordenar, muchas veces pasa que tú dices, voy a ordenar este cajón, sacas todo, lo dejas todo por encima y colocas la grapadora en un lado, la tijera en otro, pero todo está colocado aleatoriamente. Entonces, si tú le pones un lugar coherente, acorde al estilo de vida que tú tienes, porque a lo mejor tienes una tijera y una grapadora que no usas nunca y la estás poniendo en la parte de delante y no vuelves que la pones en la parte de atrás. Entonces, lo que hablábamos antes, buscar el espacio correcto según el estilo de vida que tú tienes. Y como eso, en todo, ¿no? Si tú eres una persona que trabaja pues fuera y viene con los zapatos siempre llenos de tierra o lo que sea, pues es importante que tengas un zapatero en la entrada, por ejemplo, o que tengas antes de entrar en casa, y ahora más con el tema del COVID, ¿no? En el momento que nos encontramos de desinfectar todo y limpiar todo. Pero es importante que veamos nuestro estilo de vida y definir un lugar para cada cosa, porque tú cuando tengas que volver a ordenar va a ser mucho más fácil. Tú sabes que quitas un arma de tu armario, una percha que tiene un abrigo, y cuando vuelves y tienes que meter ese abrigo, sabes que es en esa percha, sabes que es en ese lugar. Entonces es importante eso. Y la tercera, que no es menos importante, que yo creo que tampoco se habla mucho de ella, yo creo que es importantísima la falta de comunicación en el hogar. O sea, es muy importante que haya comunicación, o sea, muy, muy importante. Realmente, si nosotros ordenamos o organizamos o otra persona lo hace, tenemos que contarlo. Porque no vale de nada que yo haya organizado los trapos aquí, los pañales aquí, la esponja allí, y que yo sepa que va ahí, pero que yo no le diga a la otra persona que también puede utilizarla o también lo puede dar uso de eso, que no sepa porque yo lo he puesto ahí. Entonces, yo siempre digo que quien organice, ordene en casa, que lo comunique. Y cuando terminas, es muy sencillo ir al cajón y decir, mira, pues esto aquí por esto, aquí están los pijamas por esto, aquí están los boys por esto. Y así, también la otra persona sabe que ese es el sitio de los bodies, que ese es el sitio del pijama, y también puede hacer lo mismo que tú haces para que vuelva a su mismo sitio. Entonces, es muy, muy importante, tanto cuando hay niños, porque también es importante empezar a educar y a darles esa oportunidad a los niños de que esa tarea de organizar, que no es organizar, sino es volver a colocarlo en el mismo sitio. No tienes por qué decir que lo hagan ellos de organizarlo tal cual, ni pensar por qué ponerlo ahí, pero si tú le enseñas dónde está y dónde tiene que ir, es más sencillo.
Entonces, bueno, para mí son esos tres. Sí, Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Según estabas hablando, me estaba imaginando esos momentos que llega a casa y te pregunta alguien, tu hija, tu marido, da igual, mamá, ¿dónde está no sé qué? Y tú dices, donde tú lo dejaras. Yo sé dónde están mis cosas porque siempre las dejo en el mismo sitio. Si tú las cambias de sitio, tú sabrás dónde las has dejado, ¿no? Entonces, esto de la comunicación me parece súper interesante que lo hayas traído porque creo que es el origen de muchas discusiones al final en casa. Totalmente, sí, sí, sí. Y cotillando el otro día un poco también por tu perfil, buscando un poco más de información para la entrevista, vi que tenías un post que hablaba sobre algo que a mí me pareció muy guay y es la caja del orden. Cuéntanos un poquito más sobre esto. Sí, pues tengo que decir que ha sido uno de los posts que más ha gustado. O sea, sigue ahí en el primer lugar. O sea, fue alucinante porque es algo que a mí me parece súper sencillo y que siempre intento que aplique la gente que yo conozco, ¿no? Que siempre lo recomiendo y demás, pero no sabía que iba a tener tanta aceptación y que iba a gustar tanto. Y la verdad es que es algo muy sencillo, porque bueno, se trata de que tú utilices una caja, como dice en el post, ¿no? Que le llaman la caja del orden, debe ser la bolsa del orden, no pasa nada, pero se trata que también en 5 pasos muy sencillitos puedas eliminar cosas que tú en el día en día te van entorpeciendo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros muchas veces estamos cocinando, por ejemplo, y vamos a coger una sartén, pero resulta que hay una que tiene el mango un poco torcido y no la utilizamos nunca porque como tenemos que ponerle un tornillo o está toda raspada y ya la tenemos que tirar algún día, ya organizaremos. O de repente vas a buscar unas pilas y resulta que de las 4 que tienes allí pruebas las 4 porque hay 2 que no funcionan y 2 que sí. Y esas 2 las dejas ahí porque, bueno, ya veré lo que hago, ¿no? Cuando me toque tirarlas. Entonces, que al final es ruido lo que tienes todo el tiempo a tu alrededor, ¿no? Y es algo como que no es que te incomode, de decir que no te dejes de avanzar en el día, pero están ahí, hacen como un crunchy crunchy, como digo yo, ¿no? Y bueno, es muy sencillo, es que tú busques, bueno, uno de los primeros pasos es que tú busques un lugar de la casa que sea cómodo de acceso a todas las personas que vivan en ella, pero que tampoco entorpezca, me refiero que no tengas que andar dejando la caja ¿no? o la bolsa, apartándola ni nada, pero en un sitio que no sea tampoco que tengas que ir al pillo de un armario, o sea, que sea accesible. Puede ser en una zona de tondederos, ¿sabes? Puede ser donde está la lavadora, puede ser en la entrada si tienes como un armario para poder dejarlo, algo que esté accesible a toda la familia. Yo siempre digo que hay que hacer reunión familiar, ¿sabes? O sea, porque para ti puede ser muy accesible, pero para otra persona no. Entonces, primero buscas el lugar. Cuando ya tienes el lugar, ahí dejas la bolsa. Y ahora, el segundo paso es comunicar, que es lo que yo te comentaba ahora. Ahí siempre debemos decir a todo el mundo dónde está esa caja y lo que debemos hacer con ella. Y la otra parte es empezar la acción de introducir las cosas. Si yo estoy peinándome y resulta que tengo un peine que está roto del hotel de no sé dónde, de las vacaciones de no sé cuánto, que nunca utilizo, y siempre digo, ay, tengo que tal, ya lo cojo en ese momento y me lo llevo a la caja. Y ya lo dejo ahí. Las pilas a la caja, la sartén a la caja, o sea, todo va a la caja. Después sí que hay que poner y marcarse también que la caja no va a durar ahí toda la vida, porque si no va a ser el cúmulo de las cosas de la caja, y seleccionar cada una de las cosas que tenemos, pues lo que es para punto limpio, lo que es para donar. No hace falta que lo hagas antes, porque esto es muy importante, porque a veces la gente dice, ay, no, pero como es para donar o como es para tirar, a ver, a no ser que sea algo que manche, líquidos o cosas de tal, no, lógicamente no lo pongas ahí. Si es para basura, ya va para la basura, pero lo que es punto limpio, donar, regalar, vender incluso, porque yo a veces digo, tengo que poner a vender, pues cualquier cosa que tengas, pues lo pones también en la caja. Te marcas un día, pues cada 15 días, cada mes, depende de la cantidad que tengamos de acumulación en cada casa, pero por ejemplo una vez al mes sería genial, ya para no ponernos tanto, ¿no? Y en ese momento seleccionas y divides todo, pues lo que vaya al punto limpio ya lo opcionas, lo que vaya para la basura de lo que es de reciclaje, pues también, etcétera. Y lo más importante de todo es que lo repitas, que no lo hagas solo una vez, sino que la dejes ahí y que ya poco a poco. Esto tiene algo muy, muy positivo, que al final la gente aprende a desprenderse, la parte de apego que hablábamos antes. Es una práctica de apego muy buena, porque al final es el primer paso a que eso salga de casa. Entonces ya estás haciendo una pequeña acción que es como, bueno, la tengo ahí, yo no tengo tiempo a pensar si me la tiro o no, ¿no? Y a veces te pones en modo killer, como digo yo, en plan, bueno, todo para la caja, todo para la caja. Pero sí que es una manera muy, muy buena de aprender a desapegarte y de que toda la casa vaya eliminando cosas que no necesitamos. Por eso yo creo que también fue un post que ha gustado mucho. Sí. Qué guay, sí, además que es súper práctico, ¿sabes? Que es eso que tú dices, que para ti es muy obvio, pero para otras personas resulta como una solución extraordinaria para ese problema que tienen en ese momento, ¿no? Me ha encantado.
Cuéntanos dónde te podemos encontrar una persona que quiera poner orden en su vida y necesita una profesional como tú que le ayude a desapegarse, a implantar este método en su vida, o si hay alguna mamá que nos está escuchando que dice, jo, es mi salvación, voy a contactar con ella porque me va a ayudar muchísimo a ver qué necesito, qué no y cómo lo organizamos. ¿Dónde estás? Pues me puedes encontrar, a ver, donde más activa estoy siempre es en Instagram, que es @orana.espacio y orden. Desde ahí también puedes tener los enlaces directos tanto al email como al teléfono y ya directamente escribirme. El email es hola@orana.es. Muy pronto podrán ponerse también en contacto a través de la web. Estoy ahí a puntito, como digo yo, pero estas cosas llevan tiempo. Y nada más. Además he lanzado asesorías gratuitas para todas las mamis embarazadas que necesiten de ayuda de orden, pues por lo menos para poner en orden esos primeros tips y empezar a darle un poco de luz, ¿no? a esa organización, porque me encuentro la verdad muchos casos de gente que acaba de ser mami y está un caos la plancha, un caos la ropa, un caos los juguetes, un caos todo, ¿no? Entonces, aunque sea 4 cosas, pueden reservar su sesión gratuita a través también del enlace que aparece en la biografía de Instagram y ahí estaré para echarles un cable y seguirme en redes, que siempre cuelgo algún consejito para poder ayudarles. Sí. Súper útiles estos consejos, claro que sí, lo dejaremos todo enlazado en las notas del podcast, ¿vale? La web sí ya ha salido, Instagram, incluso las asesorías también, el mail, para que, como siempre digo, estén a un golpe de clic para contactar contigo. Pues Alba, ha sido un auténtico placer tenerte hoy aquí. He aprendido muchísimo, me llevo un montón de ideas que ya puedo empezar a implementar. O sea, lo de la caja era sí o sí, ya tengo una caja pensada para esa función. No sé si hay algo que se te ha quedado pendiente por decir, algo que te gustaría comentar antes de despedirnos. Simplemente animar a todas las personas, tanto a las mamis embarazadas, que es mi especialidad, como al resto, a que se animen a empezar por algo muy pequeñito de lo que es el orden. Y sigo diciendo, tanto interior como exterior, o sea, al final transmite mucha paz sentir ese orden a tu alrededor, ¿no? Que es algo muy agradable. Eso les aconsejo, sí. Pues con este último consejo final de Alba nos despedimos. Yo agradecerte pues esto, todo lo que has compartido, lo divertida que ha sido la entrevista, me lo he pasado súper bien, he aprendido un montón, como te he dicho, creo que vas a ayudar a muchísima gente y este proyecto, me alegra mucho de ser de las primeras en entrevistarte porque sé que vas a tener tanto éxito que luego va a ser más inaccesible contactar contigo, o sea, estoy súper convencida de esto. Gracias. Así que nada, que muchas gracias por participar, por querer estar aquí conmigo y a las personas que han llegado hasta el final, estoy convencida que les habrá encantado el episodio y como siempre nos vemos el próximo martes. Adiós.